La situación de David Broncano se ha convertido en uno de los temas más delicados y comentados del momento. Lo que comenzó como una controversia puntual ha escalado rápidamente hasta convertirse en un auténtico huracán mediático. Y no es para menos. Las críticas no solo provienen de su entorno más cercano, como su expareja, sino también de rostros conocidos del panorama nacional, de periodistas de renombre e incluso de integrantes del colectivo LGTBI, quienes han alzado la voz con contundencia. Uno de los más críticos ha sido el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien ha expresado su opinión sin rodeos en un vídeo que está generando bastante revuelo, y que repasaremos más adelante con detalle. Antes de adentrarnos de lleno en ese vídeo, conviene poner sobre la mesa varios datos que están pasando desapercibidos en medio de esta tormenta informativa. Uno de ellos tiene que ver con la gestión interna de Radio Televisión Española, que atraviesa un momento complicado. Bajo la dirección de José Pablo López, se ha producido una maniobra arriesgada y muy cuestionada. Se han quintuplicado los honorarios de ciertos colaboradores del programa La Familia de la Tele, un movimiento que ha despertado muchas suspicacias, especialmente porque los fondos utilizados provienen de dinero público. Con esta estrategia, RTVE ha intentado captar figuras mediáticas que anteriormente formaban parte de cadenas privadas, con la esperanza de reflotar su audiencia y competir directamente en un mercado cada vez más saturado. El resultado, sin embargo, ha sido el opuesto al esperado. No solo no han logrado mejorar los datos de audiencia, sino que La Familia de la Tele ha registrado su mínimo histórico, con un escaso 5,5% de SARE. Esta caída no afecta únicamente a ese espacio televisivo. Se está llevando por delante a otros productos de ficción como La Promesa o Valle Salvaje, que han visto perjudicada su franja horaria debido al pobre arrastre del programa principal. Lo insólito es que, a pesar de este desplome, la corporación ha seguido incrementando los cachés hasta 5 veces más que los de otros programas, incluso dentro de su propia estructura. Todo esto ha generado un clima de incomodidad entre profesionales del sector y ha provocado un aluvión de críticas por parte de la audiencia, que observa atónita cómo se invierten recursos públicos sin rendir cuentas claras ni obtener resultados visibles. Mientras tanto, en otro frente, Broncano se ve acorralado por un cúmulo de opiniones negativas que lo señalan como incoherente con la imagen pública que ha intentado construir durante años. Su discurso progresista, que en otro momento podía haberle blindado ante ciertas polémicas, hoy es cuestionado incluso por quienes antes lo apoyaban. El caso más representativo es el del periodista Borja Terán, vinculado al medio 20 Minutos, quien no dudó en manifestar públicamente su incomodidad al ver cómo Broncano cuestionaba los sentimientos de una mujer en directo. Terán, desde su experiencia como hombre homosexual, expresó que le resultaba profundamente molesto presenciar a un hombre cishétero invalidando las emociones de otra persona, y que ese tipo de actitudes, lejos de ser anecdóticas, siguen alimentando dinámicas de control emocional en el entorno mediático. Las declaraciones de Terán han sido muy compartidas en redes, donde no son pocos los usuarios que han tildado a Broncano de falso progresista o heteromacho, términos que reflejan una creciente decepción con su figura pública. Lo que antes se entendía como humor ácido o irreverencia, ahora muchos lo interpretan como condescendencia o arrogancia. La narrativa que se está construyendo en torno a su persona lo presenta como un personaje que juega a defender causas sociales mientras perpetúa comportamientos que esas mismas causas denuncian. En este contexto, las declaraciones del periodista Jesús Manuel Ruiz en el canal de YouTube de Es Diario cobran aún más fuerza. En una tertulia junto a otros comunicadores, Ruiz expuso punto por punto los argumentos por los que considera que Broncano ha cruzado varias líneas rojas, tanto en su trato personal como en su actitud profesional. No fue un ataque gratuito, sino un análisis reposado que tocó temas sensibles y que, según muchos, dio voz a un malestar generalizado. La intervención ha sido bien recibida por quienes ven en ella una forma de equilibrar la narrativa dominante en ciertos sectores mediáticos, donde parece que unos pocos tienen carta blanca para decir lo que quieran sin consecuencias. Por si fuera poco, otro momento que ha llamado poderosamente la atención en esta cadena de acontecimientos es la breve aparición de Andreu Buenafuente, quien en apenas 22 segundos lanzó un comentario que muchos interpretaron como una crítica encubierta a la cantante Melody. Esta, en una reciente intervención pública, eludió varias preguntas comprometidas y terminó considerándose ganadora moral de un asunto que no quiso detallar del todo. La escena fue, como poco, desconcertante. Su estrategia de victimización, unida a una frase enigmática en la que mencionó una supuesta llamada de Lady Gaga, dejó más incógnitas que certezas y alimentó aún más el morbo mediático. Muchos compararon su forma de evadir responsabilidades con la de ciertos políticos, lo que añadió una capa de ironía a toda la situación.
Todo esto está ocurriendo mientras miles de espectadores siguen sin comprender cómo es posible que se estén destinando tantos recursos, tanta atención y tanto dinero a figuras y programas que no solo no generan beneficios, sino que además arrastran al descrédito a las instituciones que los financian. En definitiva, la mezcla de polémicas personales, decisiones cuestionables en el ámbito de la televisión pública, discursos contradictorios y silencios estratégicos está configurando un panorama mediático cada vez más caótico y desconcertante. Por supuesto, todo esto está abierto a debate. Me interesa mucho saber qué pensáis vosotros sobre esta cadena de acontecimientos. ¿Está Broncano siendo víctima de una caza de brujas o estamos, por fin, viendo caer una fachada construida durante años? ¿Es legítimo que RTVE invierta cantidades tan elevadas en figuras mediáticas sin ofrecer resultados a la audiencia? ¿Y qué opináis del papel de los periodistas que, como Jesús Manuel Ruiz o Borja Terán, se están atreviendo a hablar claro en medio del ruido? Os leo en comentarios. Y como siempre os digo, si queréis apoyar este tipo de contenido, podéis dejar un like, suscribiros, es gratis. Y, si os apetece, incluso colaborar económicamente a través del enlace habitual. Agradezco de corazón el apoyo diario. Sin vosotros, este espacio no tendría sentido. Lo que ha ocurrido con Melody en los últimos días ha puesto sobre la mesa un debate mucho más profundo de lo que algunos medios pretenden simplificar. Su participación en el festival, la respuesta de los medios, los comentarios en los programas nocturnos y su decisión final de acudir a un espacio con gran audiencia como El Hormiguero, han dibujado un panorama complejo, donde se cruzan la presión mediática, las expectativas artísticas y la gestión emocional ante el fracaso público. Desde antes de que se confirmara su presencia en el conocido programa de Pablo Motos, Melody ya se encontraba visiblemente incómoda. Se dice que su enfado comenzó mucho antes del viernes por la tarde, momento en que se hizo público que acudiría a El Hormiguero. De hecho, ese mismo viernes por la mañana, aún no estaba claro si aceptaría la invitación o no. La incertidumbre reinaba en los pasillos de Televisión Española, y no fue hasta la emisión del programa vespertino cuando se oficializó su visita. A partir de ahí, se entendió por qué la cantante había mostrado una actitud reticente a participar en la rueda de prensa convocada a última hora, un evento que no solo se le hizo cuesta arriba, sino que dejó entrever que no tenía intención de repetir en ese tipo de encuentros con los medios, al menos por el momento. En medio de toda esta tensión, se vivió una escena significativa cuando Melody se dirigió a la responsable de comunicación de la cadena, María Aguirre. En tono cercano, pero con firmeza, le expresó: «Tú me has apoyado mucho, pero tienes una manera de ser muy flamenca». Esa frase, aparentemente inocente, reflejaba su malestar interno y la necesidad de marcar una línea clara entre el agradecimiento y la incomodidad. Fue su forma de decir: «Te valoro, pero no me siento cuidada del todo». Mientras tanto, ciertos programas televisivos, especialmente aquellos que orbitan alrededor del universo de Televisión Española, comenzaron a deslizar la idea de que Melody había jugado la carta de la salud mental para justificar su mal resultado. Sin embargo, lo cierto es que ella en ningún momento utilizó esa narrativa. Nunca se escudó en su estado emocional, aunque sí dejó claro que la presión a la que fue sometida era desmesurada. Los únicos que se burlaron de forma directa fueron 3 colaboradores de un programa nocturno llamado La Revuelta, especialmente un tertuliano concreto, acompañado por 2 hombres que, entre risas y bromas mientras tocaban la guitarra y el tambor, menospreciaron sus intervenciones públicas con un tono abiertamente sarcástico. Lo más llamativo fue que, al día siguiente, ninguno de ellos consideró necesario pedir disculpas. Afirmaron abiertamente que no habían hecho nada que mereciera perdón, dejando entrever una falta de autocrítica y de empatía que no pasó desapercibida. En contraste, Melody optó por acudir al programa líder en audiencias, un espacio en el que sentía que podría hablar con mayor tranquilidad y sin ser interrumpida por comentarios maliciosos. Esa decisión fue interpretada por algunos como una jugada estratégica, pero también como una forma de buscar justicia mediática en un entorno menos hostil. Lo que es innegable es que su intervención en El Hormiguero marcó un punto de inflexión, permitiéndole explicarse con más serenidad, sin el ruido de fondo al que había estado sometida desde su actuación. No obstante, uno de los aspectos más criticados en los días posteriores fue su falta de autocrítica. Muchos señalaron que no asumió ninguna responsabilidad en el resultado final, el puesto 24, y que habría sido más honesto por su parte reconocer algún error propio. Ella comentó que habría incluido más movimientos en su coreografía, pero también explicó que debía respetar ciertas indicaciones del equipo artístico. Esa justificación, aunque válida, dejó a muchos con la sensación de que evitaba asumir errores personales.
Y en ese punto es donde su relato se debilita, porque si hubiera señalado, aunque fuera mínimamente, un aspecto negativo de su presentación, habría generado más conexión emocional con el público. Incluso si lo hubiera exagerado o inventado, habría sido una manera de decir entiendo que pudo haberse hecho mejor, algo que muchos espectadores hubieran valorado. Pero aquí entra una cuestión más profunda. ¿De verdad se le puede pedir a alguien que se haga responsable públicamente cuando está siendo linchada desde varios frentes? ¿Es razonable exigirle que, mientras es vapuleada mediáticamente, además tenga que someterse a una especie de autojuicio? Algunos creen que no, y consideran que su postura fue coherente. Si la crítica ya es desmedida, ¿por qué aportar aún más leña al fuego con autoseñalamientos públicos? Jesús Manuel, colaborador habitual en tertulias, expresó que le hubiera gustado que Melody reconociera, aunque fuera una sola cosa, que no había salido como se esperaba. Pero no todos comparten esa opinión. En mi caso, creo que exigirle esa autocrítica en un momento de debilidad habría sido injusto. Cuando alguien está rodeado de voces que lo señalan sin pausa, lo lógico es levantar la cabeza y decir hasta aquí. Porque si cedes terreno en ese estado de vulnerabilidad, terminas por autodestruirte. Y eso es precisamente lo que Melody quiso evitar. Además, hay otro aspecto que se ha mencionado poco. Desde diciembre, varios conocedores del mundo eurovisivo ya barajaban que Melody no quedaría en una posición alta. Un amigo mío, apasionado del certamen aunque no trabaja profesionalmente en ello, me escribió por WhatsApp que no creía que superara el puesto 22. Y no se equivocó, finalmente quedó en el 24. A pesar de ello, también es cierto que existían expertos que la colocaban entre las 10 primeras, aunque ninguno la daba como ganadora absoluta. Ni siquiera ella. Melody nunca dijo que iba a ganar. Lo que sí expresó fue que no merecían estar tan abajo, y que el resultado final no reflejaba únicamente la calidad de la actuación, sino también otros factores, probablemente de índole política. En definitiva, este episodio ha puesto sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria. ¿Cómo deben enfrentarse los artistas al escrutinio público cuando las críticas son feroces? ¿Qué margen tiene una figura pública para defenderse sin que se le exija penitencia? ¿Y hasta qué punto deben los medios reflexionar sobre su propio papel en el desgaste emocional de los protagonistas? Melody ha sido juzgada por su espectáculo, pero también por su reacción posterior, por lo que dijo y por lo que no dijo, por cómo se defendió y por cómo decidió no doblegarse. La pregunta es, ¿realmente estamos preparados para escuchar a alguien que no se somete al relato que se espera de él? Os leo.